¿Qué onda, Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo la novela de Tebate. Bueno, para toda la gente que está viendo estos videos, les agradezco mucho que los disfruten, que comenten, que, bueno, nada, que disfruten y vean estos videos de la novela que no son tan vistos como los videos de los mangos, pero aún así tienen sus vistas. Recuerden que se pueden suscribir apoyando. Si no están suscritos, suscríbete. Estamos muy cerca de los 100.000, como siempre, estamos muy cerca, siempre cerca, nunca llegando, nunca ahí. Y bueno, nada, también les recuerdo que me pueden seguir en Twitch, pueden verme en Twitch, que ahí es donde siempre leo la novela, al final de los streams o al principio, depende. Y les recuerdo también que hay un canal nuevo que se llama Virgo Reacciones, donde estoy subiendo los Reddit y distintas reacciones que se hacen en stream a videos y además cosas. Así que bueno, pueden suscribirse a ese canal también. Los quiero mucho, disfruten del video y bueno, nada, eso. Capítulo 154. Cambio de mareas. Punto de vista de Arthur. Apreté los dientes al ver el cuerpo de Cedric cayendo flácido en el suelo. El portador del hacha enemigo sacó su arma del suelo y se preparó para balancearse. Su arrogante burla exponía sus dientes amarillos, cuando una delgada cuchilla sobresalía de su gargantilla. Cuando el cuerpo del portador del hacha se desplomó, Jonah, el amigo de Cedric, apareció a la vista. Con un tirón firme, sacó su daga ensangrentada del hombre que acababa de apuñalar antes de arrodillarse junto a Cedric. Idiota. ¿Qué haces en el medio de una batalla? Estaba inclinado a dejarlo. Eso es lo que Grey habría hecho. Pero me acordé de anoche. La conversación que tuvimos antes de subir a pelear en el escenario y la noche sin preocupaciones de beber que siguió poco después. Apenas los conocía más que a los enemigos a los que me enfrentaba, pero los sentimientos que habíamos compartido brevemente la noche anterior, aunque medio borrachos, tiraron de mi conciencia empujándome para que lo ayudara. Con un molesto chasquido de mi lengua corrí hacia Jonah, que acunaba tiernamente el cadáver de Cedric en sus brazos. Un aumentador enemigo, sacando la punta de su lanza de la cabeza de un soldado, vio a Jonah. Incluso debajo de su casco, que cubría gran parte de su rostro, era obvio que estaba sonriendo ante su suerte. Concentrándome en el suelo justo debajo de sus pies, le disparé una punta de piedra al enemigo. El portador de la lanza evitó por poco una herida mortal y cayó al suelo torpemente mientras se agarraba al costado sangrante. Aumenté la producción de mana en mi cuerpo y corrí hacia el soldado herido. Mientras yacía rodando en el suelo con dolor, pisé su pecho para mantenerlo estable. Sin piedad, conduje Dawn's Ballad profundamente en la armadura del portador de la lanza y vi la luz apagarse en sus ojos. Con un movimiento fluido, saqué mi espada y dibujé un arco, deshaciéndome de la sangre de la hoja antes de tirar de Jonah por el cuello. «Necesitas salir de aquí», gruñí sacudiéndolo. Me miró de nuevo a mí. Sus ojos se inundaron de lágrimas. «Cedric, va a estar bien. Cedric, vas a estar bien», murmuró su mirada distante mientras aferraba el cuerpo de la medio elfo como un bebé. Los agudos silbidos de las flechas entrantes y el débil silbido de los hechizos que se acercaban me llamaron la atención, pero con ambos brazos ocupados no pude hacer mucho. Había sido tacaño en mi uso de maná simplemente por el improbable escenario de que tendría que luchar contra una de las 4 guadañas o un retenedor. Pero si quería llevar a Jonah y Cedric a un lugar seguro, necesitaría gastar más maná del que quisiera. La voz de Grey resonó en mi cabeza, respondiéndome, instándome a dejarlos y conservar mi maná para el peor de los casos. Maldiciendo por lo bajo, golpeé a Jonah con un puñetazo firme en su plexo solar. Su cuerpo se contrajo por la conmoción que había agregado para asegurarme de que estuviera fuera de combate mientras lo levantaba sobre mis hombros, y usaba mi brazo libre para levantar el cuerpo de la medio elfo debajo de mi brazo. ¡Fua! ¿Los va a salvar? O sea, bueno, Cedric está remuerta, ¿no? Pero los va a llevar a... El delgado cadáver de Cedric pesaba más que el cuerpo de Jonah cuando la sostuve por su cintura. No podía... Y eso que le falta un pedazo de pecho, boludo. Y eso que le falta eso que tiene un agujero. Eso que es una dona. Y eso que es una dona. No podía hacer nada con sus brazos y su cabello rubio arrastrándose por el suelo. Pero el cuerpo inconsciente de Jonah parecía ofenderse, sus brazos colgando hacia ella desde mi hombro, como si tratara de levantarla. Ignorando el deseo progresivo de dejarlos caer al suelo, liberé libremente el maná que había estado conservando. Una sensación de embriagadora de poder salió de mi núcleo, extendiéndose a mis extremidades y llenándome de renovada fuerza. Apagando el clamor caótico a mi alrededor, me concentré por completo en el maná que me rodeaba. Che, pero no entiendo, a ver, tuvo una pelea con 3 chabones, ahora va con estos y ya tiene que liberar más maná porque está recogido. ¿Qué onda, Arthur? Ya, peleaste contra... Está bien, sí, te cagaste a trompada con varios chabones con los cuales no te costó mucho matar. ¿Por qué de repente estás tan gastado de maná?
Me sorprende que tengas que usar tus últimas reservas ahora. Debido a la capa de humo y fuego en expansión, coloqué una barrera en espiral a nuestro alrededor mientras me preparaba para llevarlos de vuelta a la base. Una capa translúcida de maná giraba a nuestro alrededor cuando un torrente de viento y piedra comenzó a formarse en una esfera. Fortaleciendo mi cuerpo me aparté del suelo. Inmediatamente tuve que apretar más fuerte a Jona y a Cedri para evitar que se cayeran. La barrera que conjuré se mantuvo fuerte cuando las flechas y los hechizos la bombardearon. Las chispas se encendían cada vez que un enemigo golpeaba mi barrera, desviando o redirigiendo cualquier cosa que se nos cruzara, pero el hechizo estaba constantemente consumiendo mis reservas de maná. Gracias a la técnica de rotación de maná que aprendí de Silvia, incluso un hechizo tan superfluo como este podría recuperarse en un periodo de tiempo bastante corto. Avancé por el campo de batalla, apretando los dientes para hacer frente al peso de mis 2 pasajeros, mientras me concentraba únicamente en mantener activa la barrera a pesar de los intensos ataques contra ella. Mi cuerpo tembló cuando un hechizo particularmente poderoso bombardeó mi barrera, pero me mantuve firme y aumenté la cantidad de maná en la barrera. Los gritos de los soldados enemigos que ordenaban a sus subordinados que me derribaran resonaron en el bosque. Al menos con todos sus conjugadores centrados en mí, Vanes y sus soldados lo tendrán más fácil, pensé. Tan pronto como salí de la batalla principal, liberé mi hechizo. Inmediatamente una flecha aumentada rozó mi mejilla dibujando sangre. La fuerza de la flecha derribó un árbol a mi lado, sorprendiéndome. Con el cuerpo flácido de Jona hundido sobre mi hombro, tuve que darme la vuelta para ver a quién me enfrentaba. Antes de que pudiera ver a mi atacante, 2 flechas más zumbaron hacia mí. Apenas tuve un segundo para reaccionar, pero eso sería suficiente. Soltando una respiración profunda murmuré: Static Void. ¡No! ¡Va a parar el tiempo! ¡Fua! Las flechas mortales estaban a solo unos centímetros de mí cuando liberé la primera fase de la voluntad del dragón. El mundo se quedó quieto cuando incluso los caóticos sonidos de batalla se hicieron sordos. En un movimiento rápido coloqué mi pie derecho encima de una flecha y mordí el eje de la otra flecha. Liberando el vacío estático, mi cuello se sacudió inmediatamente por la fuerza de la flecha en mi boca, cuando la flecha debajo de mi pie se enterró en el suelo. Girando mi cabeza hacia la dirección del atacante, liberé un torrente de maná puro. Por un momento el cielo de la tarde se oscureció cuando pájaros aterrorizados salieron disparados de los árboles y cubrieron el cielo, sintiendo la intención maliciosa que había soltado. Me quedé allí por un segundo, mirando el espacio donde creía que estaba el arquero enemigo, su flecha en mi boca, advirtiéndole de lo que era capaz si se interponía en mi camino. Mi amenaza tácita parecía haber funcionado porque no había más flechas o hechizos en mi dirección. Volviéndome, corrí hacia el denso bosque, volviendo hacia el borde del acantilado de donde habíamos venido. ¿Arthur? ¿Qué pasó?, gritó una voz cuando bajé a Cedri y a Jon al suelo al borde del campamento. Levanté la vista para ver a Madame Astera, con sangre en la cara y en su delantal una vez blanco. Al darse cuenta de mi mirada, solo miró para sacudir la cabeza con una leve sonrisa. No te preocupes, no es mi sangre. Solo estoy ayudando a los médicos y emisores a curar a algunos de los heridos que fueron atraídos de regreso. Asentí. Ya veo. En ese caso, cuídala. Señalé a Cedri y cuida a Jonah. Sin esperar la respuesta de la jefa de cocina, me di la vuelta hacia el acantilado, listo para regresar, cuando algo tiró de mi bota. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste haberla salvado cuando me salvaste a mí? La voz ronca de Jonah tembló cuando apretó su tobillo. No puedo salvar a todos los soldados en una guerra, respondí, incapaz de mirar hacia atrás y enfrentarlo. Mentiroso. Apuesto a que podrías haberlo hecho si realmente quisieras. Eres una lanza, ¿verdad? No estaba seguro hasta que atrapaste esa flecha con tu boca. Por un segundo pensé que estaba soñando porque la flecha se detuvo en pleno vuelo. Apreté los dientes con frustración, no hacia él sino hacia mí, y le liberé mi pierna de su agarre. Como dije, mi prioridad no es salvar a todos los soldados que encuentro en la guerra. Es posible que no nos hayamos conocido tanto tiempo, pero si Cedri estuviera viva, no hay forma de que ella haya pensado en ti como solo un soldado, general. Había veneno entrelazado en el siseo de mi título. Girándome, levanté a Jonah por el cuello de su camisa una vez más y lo acerqué. Lo siento por tu amiga, Jonah, pero saca tu cabeza de tu trasero. Hay enemigos más fuertes de lo que puedes imaginar. Más fuertes que cualquier aventurero que probablemente hayas adorado. ¿Y quieres que gaste toda mi energía para salvar a todos los que están aquí? Si hago eso, ¿quién los detendrá? ¿Quién detendrá a los líderes enemigos que pueden nivelar una montaña si quisieran? El odio y la culpa de los ojos de Jonah desaparecieron, reemplazados por culpa y tristeza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas.
¿Qué voy a hacer entonces? Le prometí cuando éramos pequeños. Finalmente iba a cumplir la promesa. Iba a pedirle que se casara conmigo. Ante sus palabras me dolía el pecho, retorciéndose en nudos, mientras mi respiración se hacía corta y desigual. Luché por mantener la compostura mientras miraba la cara afligida de Jonah. «Me ocuparé de él, Arthur», susurró Madame Astera, tirando de Jonah por los hombros. «Sigue». ¡Deja de llorar, puta! Igual se entiende que llore por la persona que ama, ¿no? Que más ama. Asentí bruscamente y aparté los ojos de Jonah, volviendo al acantilado. Mi mente estaba nublada, con pensamientos sobre Jonah y Cedric. Los vi pelear, los vi luchar y los vi reír juntos, pero nunca pensé mucho en su relación. Maldita sea, maldije mientras me abría paso entre la densa variedad de árboles. Los sonidos de la batalla se hicieron más fuertes, pero mis pensamientos se centraron en las últimas palabras de Jonah. El débil silbido de una flecha me devolvió a la realidad. Salí del camino del proyectil y conjuré varios cuchillos de hielo condensado, arrojándolos al arquero enemigo sin romper el paso. El gruñido del dolor del arquero y el golpe sordo de su cuerpo cayendo del árbol sonaron detrás de mí. Unos metros más tarde, un rayo de electricidad crujió hacia mí. El hechizo era poderoso, pero por la forma en la que se ramificó y se debilitó, me di cuenta de que el lanzador no tenía experiencia en la magia desviada. Alejándome, recogí maná hasta la punta de mis dedos una vez más y liberé el hechizo. A diferencia del rayo de mi atacante, el mío salió disparado como una bala. Sin embargo, justo cuando mi hechizo estaba a punto de golpear su objetivo, una pared de metal se erigió del suelo, desviando el rayo del rayo inofensivamente hacia el cielo hasta que se disipó. Molesto. Mientras luchaba contra los Alacrians, comencé a ver un patrón. Por cada luchador, conjurador o aumentador, parecía haber un conjurador diferente cuyo único deber era protegerlos. Claro, pelean con un support. El arquero anterior no parecía ser un aumentador. Parecía haber un conjurador diferente cuyo único deber era protegerlos. El arquero anterior no parecía un aumentador, lo que explicaba por qué cayó tan fácilmente. Debido a que los conjuradores y aumentadores enemigos no estaban enfocados en protegerse mientras luchaban, sus ataques fueron mucho más implacables y descarados. Mi estado de ánimo se había vuelto agrio desde que dejé a Jonah y a Cedric en el campamento, y mi temperamento creció a medida que atacaba más y más a mis enemigos. Bien, ¿sabes qué? Cuanto más mate, menos morirán mis soldados. Escupí revelando una sonrisa amenazadora. ¡Rianhearth! Los magos y los aumentadores que se escondían ahora sobresalían como pulgares coloridos mientras preparaban sus ataques. A medida que las partículas se reunían a su alrededor, girando en preparación, se hizo muy claro qué tipo de hechizos estaban conjurando, pero necesitaba más tiempo para contrarrestarlos. Amigo, está medio consumido por la ira, ¿no? Eso me da un poco de miedo de que gaste todas sus reservas. Todos los pensamientos de conservación desaparecieron cuando una vez más liberé la primera fase de la voluntad del dragón. El mundo se congeló otra vez y rápidamente evalué los hechizos necesarios para contrarrestar los ataques de dos enemigos diferentes. 3 ráfagas de fuego, una aluvión de rocas afiladas, flechas aumentadas, un hechizo de rayos, balas de agua condensadas, y uno de los magos planeaba enterrar mis pies debajo de mí para evitar que me moviera. Muy fácil, murmuré. Como pensé, conjurar la barrera antes para salvar a Jonah había llamado mucho la atención. Los segundos pasaron dentro del reino, suspendido de Static Void. Mi cuerpo se sentía más pesado, pero no me importaba. Esto no fue nada. Liberé Static Void tan pronto como estuve listo y tomé represalias. Inmediatamente los hechizos detonaron a mi alrededor. Una cacofonía de gritos y lamentos mezclados también. Los soldados enemigos y aliados miraron a su alrededor, confundidos por la repentina explosión. Mientras respiraba hondo, no pude evitar sonreír de satisfacción. En lugar de cancelar el hechizo del enemigo como Lady Myre me había enseñado utilizando la interpretación de maná, sobrecargué los hechizos de los soldados Alacrians, provocando un mortal contragolpe. ¡Wow! ¿Qué tal eso, Jonah? ¿Estás satisfecho? Me puse furioso. ¡Arthur! Una voz clara me llamó desde atrás. Mirando sobre mi hombro vi a la capitana Glory. Tenía una expresión endurecida mientras sus 2 espaldas largas goteaban sangre. Su cabello, una vez atado, se había soltado y estaba cubierto de barro y sangre seca, y su armadura no estaba mejor, pero todavía había un fuego en sus ojos. «Te ves como una mierda». Mis labios formaron una sonrisa dolorida, aliviado de ver una cara familiar. La esquina de sus labios se curvó en una sonrisa.
Eso no es algo que le digas a una mujer, incluso durante una guerra. Los tendré en cuenta. Me reí entre dientes. De todos modos, ¿hiciste eso? Vanessa preguntó, mirando a su alrededor. Asentí. Estaba probando algo. ¿Probar algo durante la batalla? Nunca cambias. Ella dejó escapar un suspiro. ¿Crees que puedes hacerlo de nuevo? Probablemente. Respondí cuando de repente los pensamientos de Sylvie se vertieron en mi cabeza. Arthur, estoy regresando. Hubo una avalancha de emociones unidas a su mensaje. Preocupación, desesperación y miedo. ¿Qué pasó? ¿Ya encontraste algo? Envié de vuelta mi vínculo. Sus emociones afectaban las mías. No, tuve que parar a mitad de camino. Se quedó en silencio por un momento, pero hubo una sombría sensación de presentimiento que hizo que mi corazón latiera más rápido hasta que volvió a hablar. Alguien se dirige hacia ti, Arthur. Él es fuerte. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Capítulo 155. ¿Por qué estoy aquí? Los latidos de mi corazón se aceleraron y mis palmas se volvieron sudorosas cuando las emociones de Sylvie se filtraron sobre mí. Pero no tuve tiempo de descansar. Con sus magos y arqueros cerca sufriendo heridas graves, los aumentadores y soldados enemigos se acercaron rápidamente a nosotros. Tenemos algunos en camino, no me pongas los pies fríos ahora. Se rió mi antigua maestra. Su tono alegre no se adaptaba a los gritos y choques de las armas que resonaban en el fondo. ¿Pies fríos? He estado recibiendo la peor parte de los ataques de sus magos y arqueros, tratando de establecer un patrón en sus ataques. Respondí sacando el Daun's Ballad y enterrando su afilada cuchilla a través de la armadura de un soldado enemigo en un movimiento rápido. ¿Así fue como pudiste desencadenar esas explosiones justo ahora? Vanessa preguntó mientras detenía un gran martillo de guerra. Fue convincente ver a mi antigua maestra pelear de cerca sin contenerse. Su estilo de lucha combinado con su utilización de la tierra y el fuego de una manera única para conjurar el vidrio produjo una serie de ataques brillantes. Ella fue capaz de crear una capa de vidrio afilado alrededor de sus espadas para extender su alcance, abatiendo enemigos a varios metros de distancia. No, eso fue otra cosa. Saqué mi espada de un enemigo diferente. Vanessa, deberíamos terminar esta batalla pronto, o al menos sácalos de aquí. Dices eso como si nosotros... Vanessa se agachó, evitando por poco la cabeza de un hacha. Estuviéramos prolongando deliberadamente esta batalla. Balanceé el Daun's Ballad enviando una aguda medialuna de viento al atacante de mi antigua maestra. Con un silbido agudo, la sangre brotó del cuello desprotegido de la Lacrian. Solo pudo soltar un suave gorgoteo antes de colapsar en el suelo, con los ojos muy abiertos y frenéticos, mientras sus manos apretaban su fatal lesión. Mi tono se volvió severo cuando respondí. Admito que mis prioridades pueden haber sido un poco diferentes hasta ahora, pero no hay tiempo ahora. Lleva la batalla a otra parte, lejos de aquí. Su frente se arrugó. ¿Qué está pasando? Va a venir alguien tan fuerte, si no más fuerte que yo. Aleja a todos de aquí para que no queden atrapados en nuestro fuego cruzado. El ceño frunció de Vanessa y se profundizó. ¿Nosotros? No digas que... Asentí gravemente. Por eso estoy aquí, en caso de que algo así sucediera. Aleja a todos. Sé que eres fuerte. En realidad no puedo entender lo fuerte que eres en realidad. Pero maldición, eso no significa que no puedas usar ninguna ayuda. Mis ojos se aflojaron cuando le di a mi antigua maestra una mirada de preocupación, pero permanecí en silencio. Mierda, maldijo mi antigua maestra, inspeccionando el campo de batalla. Ella me miró con una mirada resuelta. Está bien, pero será mejor que vuelvas con vida o te sacaré del infierno solo para enviarte de regreso. No pude evitar soltar un chillido por su ridícula amenaza. Lo prometo. Vanessa dio un paso atrás y me saludó antes de que Torch bajara del cielo. La capitana saltó sobre el halcón llameante y gritó: ¡Dicatens! ¡Retirada! Así, la marea de la batalla cambió. Vanessa voló por encima, reuniendo a sus hombres que tal vez no hayan escuchado, pero nuestros soldados ya habían comenzado a retroceder mientras se defendían de nuestros enemigos. Vi cómo nuestros soldados se retiraban, reteniendo a los enemigos que intentaban perseguirlos, pero simplemente había demasiados. Está bien, me dije a mí mismo. Los soldados Alacrian no eran problema. Las divisiones de Vanessa y el capitán Audir tendrían que arreglárselas. Guardé el Daun's Ballad y me dirigí hacia el borde del claro. Saltando sobre un árbol, conjuré un cojín de viento debajo de mis pies y me dirigí hacia el sur, saltando de una rama a otra. Un poco más allá del claro, los árboles domesticados, uniformemente separados y mantenidos por leñadores de la ciudad cercana,
se volvieron más salvajes y densos. Había grandes árboles sembrados debajo, caídos en tormentas. El duro invierno había despojado gran parte de la corteza, pero por la delgada capa de escarcha en el suelo virgen, parecía que el ejército Alacrian no había pasado por aquí cuando subieron. El único sonido que me rodeaba era el susurro de las hojas y los golpes ocasionales de las ramas de la vida salvaje. Sylvie, ¿estás ahí? ¿Qué tan cerca estás? Me encontré con solo el silencio por mis repetidos intentos de establecer contacto con mi vínculo. Estaba demasiado lejos, lo cual no debería ser el caso, o me estaba ignorando intencionalmente. ¿No eres un chico lindo? ¿Podría ser que estás perdido? Me estremecí por la voz desconocida que sonó en mi cabeza, casi cayéndome de la rama en la que estaba encaramado. Girando la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, traté de localizar la fuente del sonido. Quería moverme, pero mi cuerpo se congeló, no por el frío, sino por un miedo tangible. Una profunda sensación de temor se arrastró como una marea creciente, lenta pero segura, mientras inspeccionaba el área. Incluso con visión y audición aumentadas no pude encontrarlo. Sin embargo, sabía que ella estaba allí. Su voz alta y ronca todavía rascaba el interior de mis oídos. ¿Acaso estás buscando a la pequeña Jo? Su voz aguda chilló dentro de mi cabeza como una cuchilla gruesa arrastrada contra el hielo. Apreté los dientes tratando de mantener la calma. Mi mente sabía que ella me estaba intimidando intencionalmente, pero mi cuerpo no pudo evitar ser víctima de su táctica. Su voz parecía venir de todas partes y al mismo tiempo dentro de mí. Mis extremidades se pusieron rígidas mientras mi corazón latía lo suficientemente fuerte como para salir de mi caja torácica. Sin pensarlo dos veces, me mordí el labio inferior, cuando el dolor y el sabor metálico de la sangre se apoderaron de mi lengua, liberándome de las garras de su intención asesina. Inmediatamente activé Realmhearth, el exuberante paisaje verde y marrón bañado en tonos grises con solo manchas de color que irradiaban del maná a mi alrededor. Incapaz de ver ninguna fuente de fluctuación de maná, comencé a dudar de lo que escuché. No quería dudar de lo que había escuchado. De repente, un destello de luz pasó por el rabillo de mi ojo como una sombra verde. Era casi imposible seguir el movimiento de la sombra, pero si mantenía mis ojos desenfocados podía vislumbrar su movimiento. La sombra verde se detuvo. Desde su ubicación, parecía que estaba dentro del tronco de un árbol a unos 30 pies de distancia. Ojos agudos, niño, ojos afilados. Se movió una vez más, viajando de dentro de un árbol a otro, usando ramas como si fueran túneles, dejando rastros de maná verde enfermizo. Mis ojos se lanzaron, tratando de seguir su movimiento, mientras ella soltaba una carcajada que resonaba en el espeso bosque. Tus ojos parecen estar gritando, querido. Girando, querido. Bromeó con su voz aguda, tan ruidosa como en mi cabeza. ¿Estoy aquí? Ella preguntó, más lejos esta vez. ¿Qué tal aquí? Su voz chirriante sonó a mi izquierda. Ella dejó escapar una risita infantil. Tal vez estoy aquí. Su voz parecía volverse más distante que antes. ¿Estaba tratando de evitarme? ¿Podría estar allí? Se burló una vez más. Su voz repentinamente vino a varios metros a mi derecha. ¿O podría estar aquí? De repente un brazo salió disparado del interior de un árbol en el que estaba encaramado. No tuve tiempo de reaccionar cuando su mano se apoderó de mi cuello, extendiendo un dolor punzante en mi cuello y garganta. Fui levantado en el aire, sostenido por mi cuello, cuando la fuente de la voz aguda salió del árbol. What the fuck? Agarré su brazo huesudo y pálido, manchado de manchas descoloridas, mientras trataba de liberarme de su agarre. Llevaba un vestido negro brillante que acentuaba el cuerpo alto y enfermizo que tenía. Prácticamente podía ver sus costillas a través de la delgada pieza de tela que se vería elegante si hubiera sido usada por cualquier otra mujer. Luché por levantar mi mirada lo suficiente como para ver su rostro, pero lo que me devolvió la mirada fue una máscara de cerámica con cara de muñeca magistralmente dibujada. El largo y desgreñado cabello negro estaba atado en dos coletas detrás de su cabeza, con un lazo atado en cada extremo. Vaya, qué joven tan guapo eres, susurró detrás de su máscara. Los ojos dibujados me miraron directamente,
Como un rayo de electricidad, un escalofrío me disparó al escuchar sus palabras, haciéndome luchar más. Sentía que mi cuello se marcaba constantemente mientras el dolor ardiente se volvía casi insoportable. Luchando con lo último de mi conciencia, deseé maná en mis palmas. Con Rianheart todavía activo, podía ver físicamente las especificaciones del maná azul que se acumulaba alrededor de mis manos, convirtiéndose en un blanco brillante mientras formaba un hechizo. Apretando mi agarra alrededor de su muñeca, liberé mi hechizo. Absolute Zero. Inmediatamente me soltó el cuello y apartó su brazo de mi agarre. Al soltarme, me caí del árbol, chocando contra un tronco hueco en el suelo. «El pequeño cachorro tiene un mordisco», reprendió desde lo alto del árbol. Rápidamente me puse de pie, ignorando el dolor ardiente que aún irradiaba de mi cuello. Pero la mujer ya estaba frente a mí, mirando a través de los pequeños agujeros para los ojos de su máscara. Su brazo derecho estaba descolorido e hinchado, desde donde pude tocar brevemente con el hechizo. Ok. O sea que le hizo daño. Ella sacudió su cabeza. No importa. Solo tendré que ser un poco más estricta en tu entrenamiento. Mi cuerpo involuntario dio un paso atrás. Ella no tenía intención de matarme. Ella solo me quería como una especie de mascota. ¿Cómo te llamas, querido?, susurró mirando hacia otro lado mientras enterraba su brazo derecho dentro del árbol detrás de ella. Mi madre me dijo que no hablara con extraños, especialmente con los que son tan extraños como tú, respondí, haciendo una mueca de dolor cuando toqué con cuidado la herida de mi cuello. Por lo general, gracias a asimilarme con la voluntad de Silvia, sentía que mi cuerpo ya estaba sanando, pero la lesión que infligió fue diferente. No es para preocuparse, nos conoceremos pronto, respondió ella, retirando su brazo del árbol. La herida marcada por mi hechizo no estaba por ninguna parte de su brazo. El árbol del que había sacado el brazo ahora tenía un gran agujero, como si alguien lo hubiera marcado con ácido. Dio largos pasos. Sus piernas marcadas con cicatrices se hundieron en el suelo, como si estuviera caminando por el agua. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, ya que tengo tareas que terminar. ¿Hay alguna posibilidad de que voluntariamente seas el esclavo de esta bella dama? Saqué Downs balas de mi anillo dimensional. Lo siento, tendré que negarme. Siempre lo hacen. La mujer huesuda dejó escapar un suspiro mientras sacudía la cabeza. Está bien, la mitad de la diversión es romper la voluntad de un esclavo desobediente. Cuando terminó de hablar, el maná del color de las algas podridas comenzó a acumularse bajo mis pies. Inmediatamente salté hacia atrás, justo a tiempo para evitar un grupo de manos turbias que salieron disparadas del suelo. Los brazos humanoides o maná arañaron el aire antes de hundirse en el suelo corroído. La mujer inclinó la cabeza, pero no pude ver su expresión a través de su inquietante máscara. A través de Rianheart, los hechizos parecían tener un atributo similar a la madera, como Tesia, pero con cada hechizo que conjuraba dejaba una marca de corrosión. Deslicé mis dedos por mi cuello ardiente, temeroso de lo que vería en mi reflejo. Más maná verde turbio se reunió alrededor del misterioso enemigo, pero antes de que ella tuviera la oportunidad de terminar su hechizo, disparé una punta de piedra desde el suelo a su lado. Vi cómo la lanza de tierra se disolvió instantáneamente en el momento en que hizo contacto con ella. Solo estás prolongando lo inevitable, querido, arrulló con su voz alta y ronca que me hizo querer arrancarme los oídos. Levantó ambos brazos, conjurando más charcos de maná en el suelo y en los árboles a mi alrededor, solo visibles debido a mi visión única. Mi primer pensamiento fue cómo debería guardar el maná durante esta batalla, cuando me di cuenta por primera vez en mucho tiempo que no tenía ninguna razón para contenerme. Lo más probable es que sea una criada o una guadaña, uno de los enemigos clave con los que había pasado años entrenando para luchar en la tierra de los Asura. Al romper el muro metafórico que había construido para controlar mi maná, sentí una oleada de maná salir de mi núcleo, o sea que de vuelta se había puesto otra barrera. Las una vez tenues runas que corrían por mis brazos y mi espalda brillaban intensamente, evidentemente incluso a través del grueso manto que llevaba sobre la camiseta. Partículas de maná azul, rojo, verde y amarillo salieron de mi cuerpo, mientras el maná en mi vecindad giraba y se juntaba, atraído hacia mi cuerpo como polillas al fuego.
Parece que encontré a alguien especial. La mujer se desvaneció mientras cruzaba los brazos levantados, invocando su hechizo. Docenas de apéndices de brazos en forma de vid surgieron del suelo y salieron disparados de los troncos y ramas de los árboles cercanos. Mi expresión permaneció tranquila. Su intención imponente ya no me afectaba, mientras las manos desfiguradas de Maná me alcanzaban con sus dedos delgados. Un pequeño cráter se formó en el suelo debajo de mis pies cuando corrí hacia la delgada bruja de una mujer. ¿Hacia la delgada bruja de una mujer? Un pequeño cráter se formó en el suelo debajo de mis pies cuando corrí hacia la delgada bruja, ignorando su hechizo. Me agaché y me balanceé, esquivando las manos parecidas a una enredadera que seguía mi movimiento, sin romper mi paso cuando llegué a la bruja. Estaba a solo centímetros de distancia, pero la mujer ni siquiera se estremeció, confiada en el aura que había disuelto mi hechizo anterior. Absolute Zero, susurré uniendo el hechizo completamente alrededor de mi cuerpo. Las oscuras manos verdes que se congelaron, pulgadas antes del contacto, se convirtieron en una estatua inquietante a la que solo los filósofos podían darle sentido. Mi primer instinto fue golpearla con Dawn's Ballad, pero tenía miedo de que mi espada terminara como la lanza de piedra. Así que di un último paso, justo antes de sus pies, y deseé que el aura de hielo se formara en un guante, como una garra alrededor de mi mano izquierda, como había hecho el aumentador al comienzo de mi batalla anterior. Cuando mi hechizo chocó con su aura, una nube de vapor sisió bloqueando mi visión. Solo tomó una bocanada de aire darse cuenta de que el vapor era tóxico. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, dejándome de rodillas en un ataque de tos cuando mis entrañas y piel comenzaron a arder. ¡Ah! El gas tóxico que me rodeaba ya había derretido gran parte de mi ropa, dejando al descubierto las runas en mis brazos. Fue la decoloración de las runas doradas lo que me sacó de mi aturdimiento. Las runas impartidas en mí por Silvia y el símbolo mismo de cómo comenzó todo esto me sacaron del frío agarre de la oscuridad. Inmediatamente creé un pequeño vacío para aspirar las toxinas de mis pulmones abrasadores. Ayudó, pero sin aire para respirar, y sin el oxígeno de mis pulmones, me quedé con solo unos segundos hasta que me desmayé. La niebla, tan tóxica como era, me cubrió de los ojos de la bruja. Ella había asumido que ya me habría desmayado, o peor, así que aproveché esa oportunidad. Localizando su firma de maná con la ayuda de Riamherd, esperé la oportunidad correcta de atacar mientras luchaba contra la falta de voluntad de mi cuerpo para permanecer consciente. Los segundos parecieron horas, recordándome el tiempo que pasé con mi conciencia en el orbe de éter, cuando finalmente se acercó lo suficiente. Si bien no debería ser capaz de sentir la fluctuación de maná a mi alrededor por los efectos de Mirage Walk, solo podía rezar para que no pudiera ver el tenue resplandor de mi espada. Con el último bit de energía, activé el vacío estático, deteniendo el tiempo a mi alrededor cuando exploté sobre mis pies y la golpeé con el Dawn's Ballad. Mi espada crujió cuando pareció atravesar el espacio, impregnada de un brillante rayo blanco que parecía casi sagrado, cuando solté el tiempo justo antes de que mi espada hiciera contacto con su rostro. ¡Wow! ¡Wow! La fuerza de mi balanceo extendió la nube de ácido que nos cubría a los dos, pero incluso sin verlo, supe que de alguna manera había errado mi objetivo. ¡No! Me estremecí cuando mi mirada cayó sobre la cuchilla de mi mano, o más bien, lo que quedaba de ella. La punta del Dawn's Ballad, forjada por un Asura, había sido corroída completamente, sin una pulgada de la cuchilla verde a su lado. Sin embargo, al ver el leve rastro de sangre en mi espada, dirigí mi mirada a la bruja. Solo pude ver la punta de su barbilla afilada, mientras su cabeza se tambaleaba hacia atrás. Un delgado rastro de sangre rodaba por el costado de su cuello. Todo el bosque parecía haberse calmado por el miedo, ya que el único sonido que escuché fue el de su máscara en el piso de tierra. Capítulo 156. La batalla de una lanza. ¿Dónde está mi máscara? Las manos de la bruja hurgaron sobre su rostro, aún en ángulo lejos de mi línea de visión. ¡Mi máscara! ¡Necesito mi máscara! Ella repetía mientras se daba cuenta de que su rostro ahora estaba desnudo. La bruja arrancó su rebelde melena negra, arañó sus coletas y usó su cabello suelto como una cortina para cubrir su rostro. Se arrodilló en el suelo, recogiendo los pequeños fragmentos de su máscara destrozada, mientras continuaba murmurando.
Solté respiraciones desiguales, mientras me alejaba lentamente por miedo a lo que ella podría hacer. Había usado Static Void con Realm Heart activado, y a cambio, la punta de mi espada ya no estaba. La paja de rebelde cabello negro que le caía sobre la cara crujió cuando comenzó a juntar las piezas rotas, en un intento desesperado por recuperarlas. De repente, se agarró a la pila que había reunido tan desesperadamente, arañando el suelo junto con ella. ¡Mi máscara!, ella chilló, agarrando los fragmentos hasta que sus manos sangraron. Al observar las partículas de maná que se congregaban para formar un aura verde turbia a su alrededor, no tuve tiempo para pensar. Las débiles partículas púrpuras de éter comenzaron a vibrar cuando activé Static Void una vez más. Ignorando la protesta de mi cuerpo, me apresuré a golpear a la bruja antes de que el aura corroída la envolviera nuevamente. Con el tiempo detenido, podría cerrar la brecha sin temer que ella pudiera reaccionar ante mí. Pero a diferencia de mi intento anterior, no podría utilizar el maná en la atmósfera, solo las escasas reservas que me quedaban en mi núcleo. Vides dentadas de color blanco crujieron alrededor de la hoja verde azulado de mi espada cuando corrí hacia la bruja. Con el hechizo considerablemente más débil que mi ataque anterior, una sensación de duda comenzó a aparecer dentro de mí. Liberé el arte del maná que congela el tiempo justo cuando la punta plana de mi espada se enterró en la abertura del aura verde justo por encima de su rodilla izquierda. La sensación siempre familiar del metal perforando la carne fue acompañada por el crepitar de la electricidad que se extendió por el cuerpo de la bruja. Sin embargo, la sangre que goteaba de su herida no era el mismo rojo que salía de su mano, sino más bien un verde fangoso. El sitio donde la herida debería haber sido sitiada cuando la turbia sangre verde comenzó a congelarse alrededor de Downs Ballad. Cuando la bruja levantó la mirada del suelo con el cabello espeso y raído, me reveló lo que había estado tratando de ocultar tan desesperadamente. La cara. Tiré de Downs Ballad, deseando nada más que retirarme. No era solo su piel nudosa, que parecía más envejecida que la corteza de los árboles centenarios que nos rodeaban, o las dos rendijas estrechas entre sus mejillas hundidas. Ni siquiera sus delgados labios correosos, que eran más oscuros que su cabello, o sus dientes dentados manchados de amarillo. Fue su mirada espeluznante, que irradiaba del par macabro de ojos deformes, lo que me llenó de una sensación de temor. A diferencia de cualquier monstruo o bestia que haya enfrentado desde que vine a este mundo, sus ojos oscuros y huecos que parecían haber sido arrancados y empujados hacia el interior de su cráneo me hicieron preguntarme si este era el tipo de demonio que surgió de las profundidades del infierno. Ahora que me has visto en este estado, me temo que no puedo tenerte como mascota, murmuró casi susurrando mientras agarraba mi espada con una de sus manos ensangrentadas. Hice una mueca involuntaria mientras hablaba. Mi mente dio vueltas cuando intenté débilmente sacar a Downs Ballad de su alcance, tratando de averiguar qué hacer en esta situación. Cuando aparté la mirada de su mirada aterradora, vi con desesperación cómo su aura casi había envuelto a todo su cuerpo. Incapaz de reunir la fuerza para activar Static Void nuevamente. ¡Pará, flaco, te vas a morir! Miré hacia mis piernas. Todavía podía escuchar la voz de Lady Mayr, advirtiéndome que no volviera a usar Burst Step. ¡Ay, no! Al levantar la vista, la turbia nube verde se extendió lentamente hasta que solo quedaron brechas débiles del ancho de una pluma. Tomé mi decisión. Soltando mi preciosa espada, solté un fuerte suspiro para prepararme para el dolor que pronto vendría. Al igual que los pistones de un motor en mi viejo mundo, el maná estalló en músculos específicos, en progresión con una sincronización precisa en el lapso de 1 milisegundo, lo que permitió que mi cuerpo parpadee casi instantáneamente desde mi posición original. Apreté el dolor entumecedor en la mente que se sentía como si los huesos de la parte inferior de mi cuerpo ardieran lentamente dentro de un fuego. Y apuñalé mi mano a través del débil abismo en su aura. Incluso con mi mano fusionada con Absolute Zero, los efectos deteriorantes en sus defensas se filtraron al contacto con su piel. La bruja dejó escapar un gruñido de dolor mientras trataba de alejarse, pero mi agarre alrededor de su brazo derecho se mantuvo fuerte.
La carne de mi mano desnuda pronto se volvió dolorosamente roja a medida que más y más capas de carne comenzaron a corroerse. Sin embargo, los efectos de mi hechizo mostraron signos de que estaba funcionando. Su brazo derecho, que había estado agarrando mi espada empalada en su muslo izquierdo, se volvió de un color oscuro y enfermizo. A diferencia de la congelación que ocurrió en la naturaleza, su brazo comenzó a congelarse desde donde la estaba agarrando, en lugar de desde sus dedos. Ya no podía mover su brazo, ya que las capas de piel y tejido se habían congelado. Antes de que los efectos de Absolute Zero pudieran extenderse a su cuerpo, la bruja se aferró a su brazo congelado con la otra mano, arrancando la extremidad completamente del hombro. ¡Fua! Un dolor agudo y ardiente se extendió de mi mano, recordándome la lesión que había sufrido a cambio de su brazo cortado, que se rompió como un cristal cuando lo dejé caer al suelo. No estaba seguro de si era algo bueno o no, pero mirando hacia abajo, la herida se veía peor de lo que se sentía, casi como si la piel de mi mano izquierda se hubiera sumergido en una masa de ácido. Se formó un pus amarillo en la carne cruda de mi mano, enviando una oleada de dolor incluso con la más leve contracción. ¡Ah! Arrancando un trozo de tela al final de mi manto, lo envolví suavemente alrededor de mi mano herida, manteniendo mi mandíbula apretada durante todo el proceso. ¿Cómo te atreves?, la bruja gruñó. Con un fuego desquiciado en sus huecos ojos verdes, se arrancó mechones de su grueso cabello negro para revelar un pequeño muñón justo por encima de su frente. Soy una vitra. Me aseguraré de que sientas las consecuencias de hacer que una dama pase por tal desgracia. Ella gritó mientras se arrancaba más cabello destrozado. Derretiré tus extremidades y te guardaré como un trofeo. Te cortaré la lengua y te alimentaré a través de un tubo para que solo puedas soñar con morir. ¿Oh? Tendrás que ser por lo menos una guadaña para pensar en hacerlo. Resoplé esperando que mordiera el anzuelo. ¿Una guadaña? ¿Una guadaña?, aulló, cojeando hacia el árbol cercano con el Downs Ballad aún empalada en su rodilla izquierda. Eliminaré esa condescendiente mujer de la cara de Alacria y tomaré su lugar. Solo porque es un poco atractiva y sus gruñidos la adulan, cree que es mejor que yo. Le mostraré lo degradante que es ser su criado. Recordando cómo la bruja había curado su mano antes, sumergiéndola dentro de un árbol, ignoré los gritos de protesta de mis piernas y corrí hacia ella. Ella balanceó su único brazo, liberando una ráfaga de humo que casi me derritió los pulmones. Activé Burst Step una vez más, esquivando el humo venenoso y cerrando la brecha en un abrir y cerrar de ojos. Zarcillos de relámpagos negros se enroscaron alrededor de mi brazo derecho. En lugar de intentar romper su aura corrosiva y arriesgarme a mutilar otra mano, agarré el mango de mi espada todavía incrustado en su muslo. Actuando como conductor, las ramas de la electricidad se enroscaron en mi espada en el cuerpo de la bruja. Su cuerpo inmediatamente se puso rígido y se sacudió en un ataque de convulsiones por la corriente de rayos que pasaba por su cuerpo. Podía verla tratando de defenderse, pero sentí esperanza cuando sus ojos huecos retrocedieron. Su cabeza se contrajo, pero aún había fuerza en ella mientras sus ojos brillantes volvían a enfocarse lentamente. La nudosa cara de la bruja se quebró como tierra seca cuando manchas de piel chamuscada se extendieron por su cuerpo. Por favor, solo muere, supliqué en mi cabeza, ya que mis reservas de maná decrecientes me hicieron temer por la posibilidad de una reacción violenta. De repente fui arrancado de la bruja, como si me hubiera pinchado con una marca de hierro. Un dolor punzante irradió de mi hombro cuando me enviaron a caer al suelo. Sin mirar atrás, cubrí mi mano con una aura helada y extendí la mano sobre mi hombro para sacar los dedos de maná que había conjurado. La bruja una vez más estaba tratando desesperadamente de alcanzar un árbol cercano, a solo unos metros de distancia, cuando conjuré una pared de tierra. A pesar de la gruesa pared que la rodeaba, ella continuó con su paso tambaleante, sin interrupciones. El aura verde que la rodeaba, a pesar de haberse debilitado debido a mi ataque anterior, aún logró disolver fácilmente el muro. No tuve más remedio que confiar en Burst Step una vez más, para evitar que curara sus heridas cuando una voz demasiado familiar sonó en mi cabeza. ¡No! ¡Otra vez Burst Step! ¡No, flaco! ¡Arthur!
Sylvie gritó mientras su gran cuerpo proyectaba una sombra sobre mi cabeza. Justo a tiempo, respondí. Mi voz sonaba tensa incluso en mi cabeza. Recogiendo la mayor cantidad de maná que mi cuerpo permitiera sin sucumbir a los duros efectos de la reacción violenta, conjuré un torrente de viento debajo de los pies de la bruja. ¡Captúrala!, rugí mientras enviaba a mi oponente en espiral en el aire hacia mi vínculo. Sylvie inmediatamente se zambulló y agarró a la bruja usando sus largas garras. Con el estado debilitado de la bruja, su aura tuvo poco efecto en mi vínculo. Sus escamas blindadas la mantenían protegida el tiempo suficiente para que se elevara hacia el cielo. Los dos se perdieron en las nubes, mientras Sylvie continuaba cargando al Britra. «Ha perdido el conocimiento», dijo Sylvie. La transmisión mental sonaba distante y amortiguada. «Tírala aquí», transmití, todavía en el suelo. Haré un poco más que soltarla. Soltó un gruñido. Además de meditar solo un poco más de tiempo para un último hechizo, luché hasta mis pies. ¡Ah! Mis piernas temblorosas apenas me mantenían en pie. Con mi brazo bueno levantado, convergí un maná para formar la cabeza de una lanza. Las runas en mis brazos parpadearon y se atenuaron, pero aún permanecieron, lo que me ayudó a utilizar la mayor cantidad de maná posible en la atmósfera. Pude sentir que la temperatura bajaba cuando la lanza de hielo se expandió al tamaño de un árbol. Mientras condensaba constantemente el hielo, la pica grotesca que había conjurado tomó forma en una poderosa lanza lo suficientemente grande como para ser empuñada por un titán. La lanza cambiaba continuamente, refinándose aún más a medida que la condensaba y la moldeaba con el maná circundante. Sintiendo que mis piernas cedían, rápidamente levanté el suelo a mi alrededor para sostener mis piernas, plantándome en el suelo con una férula de tierra. Comprimido y afilado para que el hechizo que alguna vez fue del tamaño de un árbol, ahora fuera solo unos metros más largo que yo. La lanza de hielo, todavía suspendida en el aire, brillaba como el cielo durante la constelación Aurora que ocurría cada década. ¡Buah! Es largo, ¿eh? El sabor de metal llenó mi boca mientras la sangre me bajaba por la barbilla, y mi cuerpo me advirtió del miserable estado en que me encontraba. Momentos después, vi a la bruja. La una vez poderosa Britra, que parecía casi intocable, se precipitaba. ¡Ay, no es tan largo, Virgo! Cómame los huevos. Cuenta como 2. La una vez poderosa Britra, que parecía casi intocable, se precipitaba como un fragmento de meteorito. Sylvie debe haberla derribado por la velocidad que estaba cayendo en picada hacia mí. Le tomó solo unas pocas respiraciones para estar lo suficientemente cerca como para calcular dónde aterrizaría. El cuerpo destrozado del Britra se desplomó justo en la puerta de mi lanza, en la punta de mi lanza, e instantáneamente mi cuerpo se sacudió por la fuerza. Podía sentir el soporte que había conjurado desde el suelo ceder cuando la lanza se enterró en el cuerpo de la bruja. ¡Ay, comela, hija de puta! Con la fuerza restante que me quedaba en las piernas, me las arreglé para saltar antes de quedar atrapado en la peor parte del impacto del Britra con mi lanza. La explosión de rocas y árboles astillados bombardearon mi espalda, cuando resonó una explosión atronadora, resonando en todo el bosque y sacudiendo cada árbol en las cercanías. Caí dentro y fuera de la conciencia mientras caía al suelo. Mi cuerpo golpeaba viejos troncos y ramas y todo lo que había en el bosque antes de que el tronco de un gran árbol finalmente me detuviera. ¡Espera, papá!, Sylvie gritó. Pensé que estaba debajo de ti para llamarme papá. Dejé salir. Mi conciencia vacilaba. Ella permaneció en silencio. Solo podía sentir las emociones desenfrenadas que se escapaban de ella. Desesperación, culpa, ira, tristeza. Con mi percepción del tiempo poco confiable, no podía decir cuánto tiempo le había tomado a Sylvie llegar aquí. Pero su gran hocico negro se cernía sobre mí cuando me di cuenta de que estaba a mi lado. Sus ojos amarillos translúcidos estaban llenos de lágrimas mientras abría lentamente la mandíbula. Mi vínculo dejó escapar un suave aliento, pero en lugar de aire, una brillante niebla púrpura me envolvió. La cacofonía de dolores que tenía sobre todo mi cuerpo pronto se apagó cuando la calmante niebla se filtró en mí
Pibum, murmuré débilmente. No hables, me regañó mientras continuaba curándome. ¡Ay, el mismo poder que Mair! ¡Que su abuela! Igual que tu abuela, logré una sonrisa débil. Para ser un dragón de aspecto tan aterrador, tus poderes resultaron ser bastante dóciles. Una leve sensación de diversión surgió en mi vínculo ante mi comentario. Si tienes la energía para un humor tan flojo, estoy segura de que estás bien, de que estarás bien. Por supuesto. ¿Quién te crees que soy? Un niño imprudente e idiota que no tiene sentido de autoconservación, gruñó mientras cerraba la mandíbula. Te advertí que el enemigo venía hacia ti, pero aún así decidiste que era necesario luchar contra ella por tu cuenta. Soltando un ataque de tos, acaricié suavemente el hocico de mi vínculo. Lo siento, al menos se acabó. Se acabó, ¿verdad? Compruébalo tú mismo, dijo Sylvie en voz alta, el timbre suave y apacible en su voz calmante después de escuchar muchos de los gritos de la bruja. Me apoyé en la base del árbol con el que había chocado, usando mi codo, mientras mi vínculo se movía hacia un lado. A menos de 50 pies de distancia, había un cráter del tamaño de una casa con una fina capa de polvo aún aparente. En el centro de la Gran Depresión estaba la lanza de hielo enterrada a medio camino, en el suelo, cuando el cuerpo sin vida de la bruja yacía colgando en el aire. La lanza atravesó su pecho. El vapor todavía siseaba del cuerpo de la bruja mientras su piel corrosiva intentaba comerse el hielo, pero era en vano. Ella estaba muerta. God. God, la habilidad de Sylvie que es para curar, Justo lo que necesitábamos, Sylvie. Un support.